En episodios anteriores hemos analizado la anatomía de los centros de datos para la IA, los factores que favorecen su instalación en el sur global y algunos de sus impactos más severos en la matriz energética y en la salud pública. En este capítulo ponemos el foco en una de las reservas naturales que sostienen a la inteligencia artificial, el agua fresca, la misma que en tantos lugares de América Latina llega a ser esquiva para sus propias comunidades. Un solo data center a hiperescala puede llegar a consumir diariamente entre 4 a 18 millones de litros de agua, una cantidad comparable al suministro que necesita una ciudad de 50.000 habitantes. Es el diseño de una arquitectura de extracción de recursos que recae en un elemento esencial para la vida en la Tierra. Todas las personas necesitamos agua para subsistir, pero solo unos pocos toman las decisiones sobre su control y consumo. Peor aún, no todos los territorios enfrentan las mismas consecuencias de su explotación desmedida. Bienvenidos y bienvenidas a la tercera entrega de Data Center Boom. Auge e impacto de los centros de datos para la IA en Latinoamérica. Capítulo 3. Las máquinas compiten por el agua. A medida que crece la demanda por inteligencia artificial, los centros de datos que la sostienen consumen recursos a gran velocidad. Así como la IA requiere de más energía para sus operaciones habituales, también se necesitan mayores cantidades de agua para evitar el sobrecalentamiento de los chips procesadores. Buena parte del agua que utilizan los data centers está destinada a enfriar sus equipos, que funcionan de manera intensiva todos los días y a toda hora. JP Morgan, junto a ERM, consultora global especializada en sostenibilidad, medio ambiente y gestión de riesgos, ha señalado en un informe que los centros de datos en Estados Unidos utilizaron durante el año 2023 más de 75.000 millones de galones de agua. Pero, ¿por qué ocurre esto? Por ejemplo, Grok 3, el modelo de IA de Elon Musk, es alimentado por tarjetas gráficas H100 de la compañía Nvidia. Cada uno de estos chips opera a una temperatura media de 87 grados Celsius. Si se desempeñan mucho tiempo a temperaturas superiores a ese parámetro, se acorta su vida útil. Lo impactante es que para el rendimiento de Grok 3 se necesita un clúster con 200.000 de estos chips procesadores funcionando a la vez. Imagina todo el calor que genera esa carga de trabajo y todo el esfuerzo que se requiere para aplacarla. Centros de datos impactan en las comunas donde se instalan, principalmente si tienen servidores que funcionan con sistemas de enfriamiento en base a agua, ya que pueden tener derecho a aprovechamiento de aguas constituidos en el mismo sector, lo que puede afectar las fuentes de agua, las napas subterráneas, caudales, lo que puede también afectar ecosistemas acuáticos que se encuentran en el sector, o también el acceso al agua desde pozos de agua subterránea. ¿Qué consecuencias pueden tener a largo plazo? Que desequen justamente esta fuente de agua, que pueden también resultar ser vitales para el acceso al agua potable de las comunidades. Escuchas a Rodrigo Vallejos, educador ambiental quien ha investigado el impacto de los data centers en Chile. Para comprender a qué se refiere respecto al uso de agua, es importante entender que la mayor parte de la huella hídrica de los centros de datos proviene de agua azul. Así se conoce al agua extraída de ríos, lagos, embalses o napas subterráneas para abastecer las necesidades de las personas, agricultura y otros sectores. Muchas veces las comunidades y otras industrias deben competir por el mismo acceso a ese recurso. También existen, entre otras categorías, las aguas grises, que son el residuo de actividades domésticas como lavar la ropa, ducharse y cocinar, pero no de los inodoros. Su reutilización es un paso fundamental hacia la conservación. La cantidad de agua que consume un data center depende de varios factores, entre ellos la ubicación geográfica, el clima, el tamaño y la densidad de las tarjetas gráficas, entre otros.
En ambientes más cálidos, por ejemplo, se necesita utilizar más agua para refrigerar el edificio y sus equipos. La rápida expansión de los data centers para la IA amenaza los suministros de agua dulce, ya que la extracción desde arroyos locales o acuíferos subterráneos puede provocar el agotamiento del recurso. Esto aumenta su gravedad en zonas que ya enfrentan sequías prolongadas producidas por la crisis climática. Si pasas por fuera de un centro de datos, podrás observar con facilidad una de sus características más reconocibles: el vapor de agua que emana constantemente de sus instalaciones, como si fuera una maquinaria sedienta. Peng-Fei Li, académico de la Universidad de California, en conjunto con otros investigadores, han definido dos conceptos claves para entender el uso de agua por los data centers: retiro y consumo. El retiro se define como la cantidad total de agua que se extrae de fuentes azules o grises, menos el agua descargada por los centros de datos. Consumo, en tanto, es la fracción de agua que se evapora en los centros de datos y que no regresa inmediatamente a los cursos de agua. En la actualidad, entre el 45 y el 60% del agua extraída por los data centers es consumida a través de procesos de enfriamiento que liberan el vapor a la atmósfera, esa columna constante que vemos en su exterior. Lamentablemente, esta cifra es difícil de estimar a nivel global, porque tal como vimos en nuestro capítulo anterior, muchas empresas no transparentan los datos de su consumo, ni de energía ni de agua, acogiéndose al secreto corporativo. Para comprender cómo usan el agua los centros de datos, al igual que las emisiones de carbono, podemos remitirnos a sus alcances. El uso directo de agua, o alcance 1, se refiere al agua consumida in situ en el data center y que se usa principalmente para enfriar y mantener los equipos a temperaturas seguras. Gran parte de esta agua se destina a sistemas de enfriamiento que absorben el calor generado por los servidores y liberan agua por evaporación como parte del proceso. Este uso directo es el más conocido y polémico, y puede variar según el clima y tecnología de enfriamiento empleado por el centro de datos, representando en algunas instalaciones una parte importante de su huella hídrica total. Sin embargo, el agua vinculada a la operación de un centro de datos no se limita solo a la que se usa dentro del edificio. El alcance 2, por ejemplo, incluye el agua necesaria para producir la electricidad que alimenta el centro de datos y que, como vimos en nuestro capítulo anterior, usualmente proviene de plantas térmicas a base de carbón o gas, las que requieren grandes volúmenes de agua para generar y enfriar energía. Y para finalizar, tenemos el alcance 3, que cubre el agua integrada en toda la cadena de suministro del data center, es decir, aquella que es consumida para fabricar los servidores, chips y otros componentes claves para su funcionamiento. De este alcance se sabe muy poco todavía y muchos investigadores apuestan que aquí se concentra buena parte de la huella hídrica de la IA. Al igual que en las emisiones de gases de efecto invernadero, la ambigüedad de las cifras de alcance 2 y 3 constituyen un gran obstáculo para el desarrollo de ideas innovadoras que permitan la sostenibilidad del agua y la construcción de una IA responsable. Para comprender los impactos socioambientales de los centros de datos hiperescala, el agua y la huella de carbono deben ser observadas como elementos complementarios a analizar, imposibles de sustituir entre sí. Las empresas tecnológicas y algunos gobiernos creen que el enorme problema que significa el consumo de agua por los data centers solo se soluciona con mayor eficiencia tecnológica. Si bien es deseable contar con tecnologías más eficientes, tal como lo reconoce un informe especial de la UNCTAD en el año 2024, el margen para seguir optimizando el consumo energético y de agua tiene un límite y por tanto se vuelve incierto para la industria. Esto ocurre en parte por los límites fijos de los computadores que requiere la IA para su funcionamiento, y es que mientras más inteligencia artificial exista en el mundo, mayores serán sus impactos a nivel hídrico. Pero volvamos a concentrarnos en el retiro y consumo de agua de alcance 1, es decir, lo que sucede al interior del mismo data center. Los centros de datos suelen instalarse de forma concentrada en hubs, y cuando estos hubs están en regiones que ya sufren de escasez de agua, la presión sobre los sistemas locales de abastecimiento puede ser significativa.
En Estados Unidos, de hecho, el 20% del agua que consumen actualmente los centros de datos procede de cuencas hidrográficas que ya sufren estrés hídrico, lo que supone un riesgo para la industria tecnológica y las comunidades y el medio ambiente que las rodean. Muchas veces se producen hubs de data centers en zonas desérticas, con escasez de agua porque ofrecen otra ventaja para la industria de la IA: abundante energía fotovoltaica que permite tener acceso a energía renovable. El costo, claro, es estresar aún más fuentes de agua ya escasas. Esta concentración también ocurre en zonas de sequía en América Latina, por ejemplo, en Santiago de Chile o en los pequeños municipios El Marqués y Colón, en Querétaro, México, lo que ha puesto en alerta a las comunidades. En América Latina, muchas de las controversias sociales y ambientales que rodean la instalación de data centers se centran en el uso, control y distribución desigual del agua. Los conflictos no surgen solo por razones técnicas, como la cantidad de agua que se necesita para refrigerar los equipos, sino por lo que ese uso representa en contextos de escasez, privatización y desigualdad histórica en el acceso al suministro. Así nos cuenta la periodista mexicana Diana Baptista. El problema es que los centros de datos, para mantener frescos sus servidores y que no se sobrecalienten, necesitan o agua o energía, y ambas pues están en carencia en el estado de Querétaro, ¿no? Y esto se enmarca además en un conflicto socioambiental que lleva desde la conquista en Querétaro y que ha sido un problema constante, la inequidad del acceso al agua, mientras que la industria tiene mucho acceso, y menciono a otras industrias, por ejemplo, recientemente se han instalado muchísimos invernaderos. Además, estas constructoras de bienes raíces han construido fraccionamientos enormes. Entonces, digamos que los centros de datos se enmarcan en un conflicto socioambiental mucho más amplio en el estado de Querétaro, donde la gente ya estaba sufriendo por agua, donde hay personas que nos dicen que pueden llevar hasta un mes sin acceso al agua, que la reciben una vez a la semana y es un hilito de agua y se tienen que parar a la madrugada a llenar sus tambos. Entonces, ya la población queretana estaba sufriendo una situación muy complicada y muy conflictiva debido a cómo se ha concesionado el acceso al agua, y los centros de datos entran en este contexto. Entonces, simplemente es otro jugador en una pelea por el agua que ya llevaba muchísimo tiempo en Querétaro, y que debido a la falta de transparencia por parte de las compañías y del propio gobierno de Querétaro y el gobierno federal, pues deja a la población con sentimientos de sospecha y con resentimiento, porque no saben realmente cuánta agua están consumiendo estos centros de datos. Como lo señala Diana, quien ha documentado este impacto para la Fundación Thomson Reuters, las comunidades rurales marginadas y aquellas que viven en las llamadas zonas de sacrificio enfrentan con frecuencia restricciones en el acceso al agua y un aumento sostenido en el costo de los servicios básicos. Ya en 2015, la Comisión Nacional del Agua de México, CONAGUA, advirtió que al menos 4 acuíferos del estado de Querétaro se encontraban en déficit hídrico. En ese momento, la recomendación fue clara: no seguir entregando concesiones de agua a la industria. Aún así, desde el ámbito gubernamental se impulsó una estrategia para atraer a grandes empresas tecnológicas. Con el paso de los años, esa política transformó a Querétaro en el polo principal de centros de datos del país. En este contexto, los data centers que se instalan dentro de parques industriales en la zona quedan exentos de presentar manifestaciones de impacto ambiental. Esto limita el acceso público a la información clave, como cuánta agua requieren para operar y de dónde proviene ese recurso en contexto de crisis hídrica. Residentes de Viborillas, una localidad cercana a estos centros de datos, indican que reciben agua solo 3 días a la semana. Otras comunidades afirman que han estado sin acceso al suministro hasta por casi un mes. La académica de la Universidad de Syracuse, Farhana Sultana, señala que para lograr la justicia hídrica es necesario hacer frente a las desigualdades históricas y estructurales que están insertas en el poder político, el sistema económico y el reconocimiento cultural. Para avanzar en un uso eficiente de agua por los centros de datos y tomar decisiones sostenibles que protejan a las comunidades, investigadores de distintas disciplinas como Xiaolei Ren, Amy Lewers, Leila Karimi y Nuo Alei
proponen que los desarrolladores y diseñadores tengan en consideración que el agua debe incluirse como un recurso tan crítico como la energía en la planificación de un centro de datos. Su ubicación, sus tecnologías de enfriamiento y diseño térmico deben ser evaluados bajo criterios de sostenibilidad hídrica y no solo de eficiencia eléctrica. En las regiones con estrés hídrico, la prioridad debe ser la utilización de sistemas de refrigeración con un consumo de agua bajo o nulo para reducir el uso directo. Además, deben considerar los efectos cruzados que se dan entre energía, agua y clima local para minimizar tensiones ambientales. Se deben añadir energías renovables a las redes locales para frenar el uso indirecto de agua y minimizar las emisiones de carbono derivadas del aumento de la demanda por energía. En regiones húmedas, con redes intensivas en carbono, se debe priorizar la reducción del consumo de energía para disminuir el consumo total de agua. Para garantizar la eficiencia hídrica, hay que medir los impactos de los data centers respecto a la carga real de trabajo que enfrentan, ya que la sobrecarga térmica extrema obliga al uso de métodos de enfriamiento intensivos que no se pueden apreciar a simple vista en sus promedios generales. Las grandes compañías tecnológicas son quienes están creando arquitecturas que fuerzan el consumo excesivo de recursos naturales. Desde modelos de lenguaje con parámetros gigantescos hasta interfaces que obligan un procesamiento constante en segundo plano, la industria ha construido una infraestructura de la necesidad. No se trata solo de la creciente demanda de IA por parte de los usuarios. El ecosistema digital y el marketing han sido capturados en un diseño que hace que el derroche de recursos sea estructural y parezca inevitable. Si a esto le sumamos que los centros de datos se están instalando en territorios que ya enfrentan injusticias climáticas, ¿de qué manera están respondiendo los gobiernos a su demanda? En nuestra próxima entrega y final de Data Center Boom, hablaremos de políticas públicas en la región, sus desafíos, oportunidades y las herramientas que posee la sociedad civil para organizarse y responder mejor a este fenómeno. Si quieres aprender más sobre este tema, te invitamos a visitar la web datacenterboom.net, una iniciativa desarrollada por el Instituto Latinoamericano de Terraformación y que ha sido posible gracias a la Mozilla Senior Fellowship de Fundación Mozilla. Adaptación, narración y diseño sonoro: Karen Vergara e Ignacio Lira.